el mejor lugar para jugar es Coolbet. Apuestas deportivas, casino online, póker y mucho más. Toda la emoción y diversión en un solo sitio. Gana, disfruta y siente la adrenalina en cada jugada. Porque cuando se trata de entretención, hay un solo lugar. Este 2025, siempre Coolbet. Don Arturo, bueno, antes que de cualquier cosa, darle las gracias por aceptar la invitación. Me pone muy contento verlo tan bien. Sé que estuvo con algunos problemitas de salud y está totalmente recuperado. Así que muchas gracias, don Arturo, por estar con nosotros hoy día. Un agrado, pues, Marcelo. Gracias por la invitación y qué bueno hacer recuerdos de lo que hemos vivido juntos, que fue muy lindo. Don Arturo, la primera pregunta. ¿Cómo se gesta la llegada de usted a Colo-Colo a sus 37 años? 35. 35 años, con muy poca experiencia y muy vinculado a la U. ¿Cómo se gesta esa llegada a Colo-Colo por esos tiempos? Bueno, yo en ese momento estaba siendo entrenador de inferiores en la Católica. Me acuerdo. Llevaba 3 años en las inferiores de Católica y me tocó una noche ir a una... Además de estar en las menores de Católica, entrenaba también al Estadio Italiano, en una liga amateur, en la Liga La Reina. ¿Ya? Y era la celebración de fin de año de la Liga La Reina. Todas las ligas hacen siempre una comida de fin de año donde reparten premios a los campeones, a los goleadores, etc. Y terminando esa cena, se me acerca un señor que yo no conocía. Y era el señor Jorge Vergara. El gordo Y Vergara. estaba en esa cena, yo no lo conocí, se me acercó a la mesa y me empezó a conversar y me preguntó si yo me atrevía a dirigir Colo-Colo. Yo dije, este señor debe ser un señor que está con algunas copas o está... Y yo le seguí la corriente, le dije que sí, ¿por qué no me voy a atrever? Pues sí, tengo los conocimientos, fui 16 años, 15 años jugador de fútbol y ¿por qué no me voy a atrever? Le dije. Ya, me dijo, el lunes te va a llamar el presidente, me dijo. Por Peter. Por Peter. Ellos estaban además recién llegados al club. Exactamente. Era un grupo nuevo, Peter, Jorge Vergara, Eduardo Menichetti. Fue como un borrón y cuenta nueva, porque Claro. se cambió cuerpo técnico, directiva, todo. Claro, venía todo un periodo... Todo un proceso nuevo. El periodo del banco, que estaba el VHC, el señor Simián, estaba los antiguos que cuando trajeron a Puska. Todo ese periodo que fue bien especial en Colo-Colo. Bueno, y ahí se produjo. El lunes o martes me llamó Peter Dagise, que yo no lo conocía, pero lo tenía visto porque jugaba en una liga que yo también jugaba fútbol, así que sabía quién era. Y nos reunimos y hablamos, no sé cuánto duró, una semana estuvimos conversando y se produjo. Sí. Es una irresponsabilidad de joven, diría yo, que tenía 35 años. Pero claro, estaba, como tú dices, muy identificado con la U. Era una apuesta bien muy fuerte esa. Pero en esa época no había tanta odiosidad como hay ahora. Indudablemente que era la rivalidad y eso existía, pero no era tan marcado, claro, como ahora. No sé si ahora se podría hacer una cosa así. Don Arturo, y esa primera etapa fue... Yo era parte de ese proceso. Yo me acuerdo que había entre arqueros, estaba Ben, estaba Rojas y usted decide que hay que vender uno de los dos y me deja a mí como segundo arquero, así que fui parte de ese proceso. Ahí está la firma con Peter. Éramos tan jóvenes, don Arturo. Todavía no había ninguna cana. Y fue muy difícil esa primera parte. Yo en el fútbol, don Arturo, nunca más volví a ver algo tan potente y que alguien resistiera tanto. Fue increíble lo que tuvo que resistir usted esa primera etapa. Es verdad eso. Los primeros no perdíamos, empatábamos mucho, perdíamos en la hora. No perdimos 2 partidos seguidos, pero igual como venía toda esta cosa de la identificación. Sí, había una resistencia. Y había mucho prejuicio por el hecho de la inexperiencia, que era mi primera experiencia profesional, digamos. Exacto. Pero yo había hecho una buena etapa en inferiores. Había trabajado muy bien con los jóvenes, había hecho varias giras a Europa con los jóvenes, con los juveniles, y se sabía en el ambiente que yo estaba sus capacidades buscando caminos, digamos. Y
Y bueno, y salió bien y fundamentalmente con el apoyo de los jugadores, de los cuales usted, la mayoría, había sido rival mío de cancha. Claro. El Chano y toda esa gente, el Luis Ormazal, todos habíamos jugado en contra. Mucho. Pero el gran apoyo fue del plantel de jugadores. Y generado por usted. Yo recuerdo la parte difícil, me acuerdo nosotros saliendo por la salida normal del estadio después del partido y usted tenía que salir por el otro lado. Por el lado de la maratón. Con su lugarteniente que era Sergio Pacheco. Después recuerdo un día que le rompen el vidrio con su hijo atrás. Fue muy difícil. Y yo creo, don Arturo, que el verlo con ese temple y con esa convicción fue la que aunó a ese plantel con usted. Sí, había algo de inconsciencia mía, porque todo el mundo que me hablaba en la calle me daba como el pésame, me decía, pucha, y yo no, a mí como que no me afectaba. Llegaba a mi casa y yo cerraba y hacía otra vida. Y creo que, por eso siempre digo yo que la profesión del entrenador es la proyección natural del jugador de fútbol. El hecho de haber jugado 15 años al fútbol, de haber perdido, haber ganado, haber aguantado improperios, toda esa cosa uno lo templa. Lo templa y además estaba muy seguro de lo que hacía. Había tenido una escuela muy buena, sobre todo tuve 5 o 6 años de entrenador a don Fernando Riera, que ese sí que fue un maestro para el fútbol chileno. Y también una preparación personal universitaria que creo que me ayudó mucho. Para mí el fútbol era como un hobby en ese momento. El estrés a que era sometido uno en una carrera como la que yo estudié hacía que estuviera preparado para todas las cosas estresantes, digamos. ¿No? Y revierte todo eso y terminamos saliendo campeones ese año. Con todo lo que se había vivido. Por una parte, la dirigencia de mantenerlo, y por otra, usted en mantener sus convicciones. Yo creo que eso fue muy educativo para todos esos jugadores. Muy, muy educativo. Verlo usted con ese temple y esa convicción fue muy, muy potente, don Arturo. Sí, pero además tuve el privilegio de encontrar un grupo como el de usted que estaba muy bien educado, muy bien preparado, que tenían una formación de base muy sólida, de abajo. Yo trabajé mucho en Colo-Colo, yo estuve 5 años de entrenador en Colo-Colo con la gente de cadete. Había profesores muy idóneos abajo, Bernardo Bello, Daniel Díaz, Rosamel Miranda. Jaime Bravo. Rosamel Miranda un poco antes se fueron cuando yo llegué. Sabía yo ya. Pero también él había hecho un trabajo fuerte. Entonces era un grupo de jugadores importantes del club que venía con muy buena formación. Y ahí se va formando, yo soy convencido de si la mayoría de los que formamos parte de ese Colo-Colo 91, que ahí se empezó a formar ese gran equipo multicampeón. De la mano de usted fue el forjador, el gestor de todo eso, en el grupo humano, en el convencimiento, en el trabajo, en la seriedad con que se enfrentaba cada día. Sí, hicimos una gira que era muy poco común en esa época con Colo-Colo. Fuimos a Europa. Pero la primera, no sé si se acuerda, la que fuimos a Bariloche en bus. ¿Se acuerda? Bariloche en bus. Que jugamos con Boca Juniors de Bariloche, todo bien. Y nos alojamos en un colegio, en un convento, una cosa que el Chano Garrido tenía miedo en las noches porque una cosa que lo penaban, decía el Chano. No, y fue muy... Empezamos con ese proceso de gira, después fuimos a Europa, ¿se acuerdan? Europa, ahí tenemos y Estados Unidos también. Estados Unidos, a Miami, que jugamos una copa, a México también, tuvimos harto tiempo. Claro. Ahí se forjó un grupo muy potente. Y eso sirvió para ir armando ese grupo. ¿No? Ahí, yo no sé si se acuerda de esa gira a Europa, que ahí llega el polaco Abrowski, que jugábamos con el Vitoria Guimaraes, ¿se acuerda? Sí. Y había un moreno. Eso le iba a recordar. Lo único que nos dijo usted en la charla, porque había muy poco conocimiento de los jugadores, a Hugo González: Hugo, por favor, no te quedes con el balón. ¿Se acuerda de esa anécdota? Claro, Hugo tenía esa costumbre de salir siempre dribleando, jugando. Y yo había tenido el antecedente que había un centro delantero, un moreno tremendo, que cuidado, lo único que un goleador, al Hugo le dije. Y a los 30 segundos nos hizo un gol, nos agarró, la partieron. Don Arturo, yo me acuerdo, yo debutaba en esa gira. Y me acuerdo que íbamos por el túnel y usted le dice: no te olvides, Hugo, no te quedes con el balón. Entramos, parte Jauregui juega hacia atrás, se la tocan a Hugo y viene el moreno.
y él quiere enganchar, se la roba, pum, al ángulo. No, y ahí fue cuando Arturo Jauregui le dice al árbitro, no vale, empecemos de nuevo. Hagamos como que no pasó nada, si nadie se dio cuenta. Chico Jauregui, en paz descanse. Que en paz descanse. Todas esas cosas yo creo, don Arturo, que fueron forjando y armando ese grupo humano, ¿no? Bueno, sí, acuérdate tú que yo pienso que el año 89 ese equipo ya tenía que haber sido cuando perdimos con Vasco de Gama. El 90. Que del 90. Que ese debe haber sido la frustración más grande que viví yo como en mi carrera deportiva. Perder ese partido en la hora por penales. Por penales fue. Estaba ganado, habíamos ganado 2-0 el primer tiempo, después nos empataron, después nos pusimos otra vez en ventaja y nos empatan en la hora. Sobre la hora fue dramático. Y ese equipo era muy bueno. Ese equipo tuvo récord de goles del campeonato y fue el menos batido. Era un equipo que jugaba, me acuerdo. Bueno, esa fue la base, don Arturo, del 8 años. Porque usted ese año se va a la selección. El 90, a mitad de año. A mitad de año. Y el 91, ese Colo-Colo que usted había armado, en el fondo eso, usted puso la mesa, sirvió el vino, puso los cubiertos, el mantel y se fue. Y después vinieron el Colo-Colo 91 y Mirko, que toma todo este grupo que era muy potente en todo sentido y se logra el título. Sí. ¿Cómo lo sintió cuando se logra ese título? ¿Se sintió parte de él, no? Sí, claro que sí, claro que sí. Veía los partidos muy nerviosamente y conocerlos a todos, conocer a sus familias, eran todos muy cercanos. De manera que fue una cosa muy importante. Sin embargo, lamentablemente después se me transformó en un problema cuando dirigí la selección. Porque vino al mes de haber salido campeón Colo-Colo en la Copa Libertadores, vino la Copa América. El 91 en Chile. Y salir tercero detrás de Brasil y Argentina fue considerado un fracaso. Claro, porque estaba el logro de la Libertadores. Pero esa selección jugaba muy bien también. Debía haber sido campeón. ¿Y qué sensación le dejó esa Copa América? Porque igual se jugó muy bien. Era muy buen equipo. Muy buen equipo. ¿Qué sensación le dejó esa? Esa es una pequeña frustración, a pesar de que yo estoy consciente de que jugó muy bien. Le hicimos 4 goles a Perú, 4 goles a Colombia, ¿no? A Colombia, a todos los equipos. Y era un grupo de jugadores muy buenos, además, con varios de Colo-Colo que habían sido campeones de la Copa Libertadores. En ese año también fue reina del universo Cecilia Boloco. Había en el país una sensación de haber dejado atrás toda una época de pesimismo, de perder y el segundo lugar. Era una cosa muy, muy especial lo que se vivía en esa época. Estaba ese clima. Había como un exitismo muy fuerte. Sí. Entonces salir tercero fue considerado por los medios como fracaso. Digamos. Cuando salir tercero, con todos los equipos que habían, no era tan fácil. Claro. Otra cosa que yo me acuerdo siempre, Arturo, y que siempre eso lo agradecíamos mucho a los jugadores, era la preocupación, sobre todo cuando salíamos en esa gira, de, por ejemplo, llevarnos al Museo del Prado en Madrid y que nos empapáramos un poco de la cultura, no solo de las cosas más triviales, sino que también, muchachos, vamos al museo, que está acá, estamos. Y nos llevaba usted al museo y nos hacía entrar y algunos se resistían, pero vamos. Qué lindo el paseíto. Se ponían a cantar. De vuelta en el bus, lindo el paseíto, empezaron a cantar. Es verdad. Pero el tiempo se valora. Toda la gente que me encuentro de ese grupo, de todas estas cosas que tú dices, digamos, la satisfacción es que ahora cuando grandes reconocen todas esas cosas. Bueno, es lo mismo que criar a un hijo. Es verdad. A los hijos chicos tú les hablas, les dices, los retas y se indignan cuando tú los retas. Pues. Pero después cuando grandes se dan cuenta de todo eso, de lo que significó en su formación. Usted tenía esa docencia. Don Arturo, y después llega a la U y le toca vivir, yo creo, un proceso muy similar a Colo-Colo. Porque llega el 92. Estaba por desaparecerla. Había estado a punto de descender, 25 años sin lograr un título. Y llega usted y empieza de nuevo a formar todo este proceso. Sí. Hace poquito estuvo Sergio Vargas también. Y fue muy similar lo que pasó en Colo-Colo. Desde su parte me refiero. Armar un grupo potente, contratar de manera muy selectiva a los jugadores que sigan incrustando. Y también lo mismo. Y termina Saúl saliendo campeón del 94 después de 25 años de sequía. También me fui a mitad de año. También se va a México ahí. A México. Y
¿Cómo vivió ese, primero, No, cómo vivió ese pero- proceso en la U? Bueno, también fue una cosa bien especial, porque yo me acuerdo, la U, como comentábamos, estaba mal, estaba por desaparecer, muy precario todo. Cuando llegué al Sausal era como una pobreza franciscana. En el Sausal los vidrios, los camarines estaban rotos, quebrados, las duchas no funcionaban. Era toda una cuestión. Precariedad absoluta. El utilero, que era en ese tiempo el viejito Sánchez, secaba las camisetas en la utilería con una carretilla a carbón. Prendía la carretilla con carbón y eso, entonces tú te ponías las camisetas, Para sacar pasaba humo. Era todo así. Entonces lo primero que hicimos, además sin plata, porque no había la plata como para hacer un gran equipo, digamos. Y con mucha imaginación y con mucho trabajo, con un dirigente que siempre voy a destacar, que fue don Humberto Lira, Humberto Lira. que era un dirigente que había estado conmigo en la selección, con los cadetes, con los jóvenes, con todas las selecciones jóvenes, y era muy conocedor del fútbol argentino. Él se conocía el fútbol argentino al pie, al revés y al derecho. Y con él se trabajó, y él mismo trabajó para el arreglo del Sausal. Se arreglaron los camarines, se arreglaron las canchas, y si bien era muy pobre todo eso, se hizo una cosa muy acogedora, más acogedora de lo que había para los jugadores. Eso produjo un fuerte cambio inmediatamente, y cambio, la camiseta también, la camiseta, esa famosa, la camiseta más oscura con el número rojo, que se le llamó la nueva U. Y ese campeonato del 92 fue tremendo, no llegamos a la Copa Libertadores porque Colo-Colo... Nosotros, en el último minuto, hacemos un gol. Hugo Rubio, que el centro del Chano fue en la hora de los descuentos. Y por eso quedamos fuera de la Copa Libertadores. No, y Pero nosotros- el estadio era todos los partidos los jugábamos con 50.000 personas, con cancha 40.000 personas. Es que era como una nueva U, Una como nueva, decía usted, claro. porque venían de Se hizo estar- protagonista de nuevo. Y eso y el 93 también se llegó a la final, perdimos. Era en ese tiempo el playoff. Ganamos el campeonato del torneo regular. No, estoy confundiendo. Confundiéndolo con mi otra etapa, porque yo tuve otra la etapa segunda en la etapa en la U, U, claro. Pero el segundo campeonato también fue muy bueno, y finalmente se logró el campeonato en El Salvador. Ahí, don Arturo, viendo el proceso de Colo-Colo, viendo el proceso de la U, ¿dónde está el secreto de formar estos equipos que finalmente quedaron en la historia? Ese Colo-Colo que termina ganando a la Libertadores, esta U que termina ganando después de 25 años, y después viene una época también muy linda de la U. ¿Dónde cree usted que está el secreto? ¿Qué hacía para que formar estos grupos o armar estos planteles? Bueno, y yo creo que tiene que ver con la posibilidad de sacar lo mejor de cada jugador. Y para poder sacar lo mejor de cada jugador, él tiene que reconocer en ti genuinamente una confianza total. O sea, uno tiene que transmitir una confianza en forma genuina y quererlo al jugador y educarlo con altas normas, normas de disciplina, y hacer que todos los jugadores o los subalternos que tú tengas sepan que el que está en la cabeza es una persona confiable. Y eso es lo que yo he intentado producir. Cuando me hablan, miren, me han invitado muchas veces a seminarios de liderazgo, y hay una cantidad de definiciones que hay, y cursos para el liderazgo ideal y qué sé yo. Lleno. Pero este liderazgo no tiene que ser una cosa natural, espontánea. No es el liderazgo que pueda usar un consultor de negocios, sino que el liderazgo no se lee, sino que hay que ejercerlo. Y ejercerlo es lo que te digo, confianza. Y el jugador rápidamente se da cuenta, Sabe ¿no? quién Cuando le te están miente, quién le mintiendo. miente y quién no le miente. Cosas que yo hacía, por ejemplo, jugador que yo no iba a considerar inmediatamente antes que supiera por la prensa o que supiera por los directivos. El término del campeonato, yo me sentaba en el camarín y llamaba uno por uno a los jugadores y le decía cuál era su situación. Y ya sabía. Y por eso, incluso gente que me tocó con mucho dolor que terminara, me tocó decirle que no seguía, ponte tú, a Mariano Puyol, que era un ídolo, Todo un el símbolo. capitán ídolo, me Todo un tocó símbolo en la decirle. U.
Y Mariano es uno de mis mejores amigos ahora, es una persona que reconoce y haciendo así las cosas me significaba tener la confianza de los jugadores y poder, y no sin... Lo primero que tiene que haber es disciplina, con mucha disciplina y con muchas normas altas y con objetivos altos, poner objetivos altos para que crean y ellos también se involucren en el objetivo. Y desde ahí, y eso era... Esa es la cosa, y evitar los egoísmos pequeños, hacer realmente el trabajo de equipo. Y esos equipos, si tú ves cada uno, el que estaba afuera, el que estaba adentro, no había ninguno que tuviera el mismo grupo. Cuando había uno que tenía mala cara, el mismo grupo lo agarraba y le decía, oye, y lo ponía en regla. Tú lograbas hacer grupos que se autorregulaban ellos mismos. Con el tema, a mí me tocó más estar en el banco que jugar con usted. Pero pasaba eso, que el respeto y que usted no tenía doble discurso. Era súper directo. Y que cuando me tocó jugar me respaldó, pero cuando pensó que otro lo hacía mejor, jugaba el otro. Y me lo decía en la cara. Y eso era, para el jugador es invaluable. Eso. Claro, se puede enojar, todos los jugadores quieren jugar todo. Te va a doler, Te duele, ¿no? Pero después se dan cuenta y lo agradecen. Exacto. En cambio, es difícil para un jugador no saber qué está pensando el técnico. Es lo peor. Es peor. ¿Me quiere, no me quiere? Esta no sabe. Esa incertidumbre. Entonces el jugador no saca lo mejor de sí. Exacto. Y a la hora de elegir los jugadores, don Arturo, ¿cómo lo hacía? Muy importante. ¿Cuál era su secreto para elegir los jugadores que tenía? Bueno, primero que tenía buenos amigos en Argentina. Un buen amigo, te diría que el más importante fue Jorge Luis Gis. Fíjate que él fue el que recomendó a Bartichotto, recomendó a Daniel Morón, recomendó a Dabrowski, recomendó al Bombero Ibáñez, recomendó a Aredes, recomendó a todos jugadores que fueron grandes figuras aquí. Que fueron importantes. Rara vez se equivocaba porque él era el entrenador allá y el entrenador de la B y no era un entrenador que estuvo en equipos pero conocía el medio argentino muy bien y además fuimos compañeros y conoce mi cabeza, digamos. Él siente un poco parecido la manera de ver el fútbol que la que tiene uno, entonces era difícil equivocarse. Y aquí en Chile ayudó mucho porque yo como estaba en las inferiores de la Católica, conocía a todos los jugadores juveniles del país. Era otro conocimiento importante. Ahí claro. en ese trabajo de la selección yo te diría que si bien la selección es lo más importante, el trabajo principal fue el de intentar haber hecho una dirección técnica y tenía que ver con todos los trabajos de los menores. Manuel estaba encargado de la sub-20. Manuel Pellegrini. Claro. El flaco Vigorra estaba encargado de la sub-17. Una cosa parecida a la que está haciendo Argentina ahora con Scaloni. Claro. Toda gente de la misma mentalidad. Claro. El Pollo Belli estaba con la sub-17, el flaco Vigorra estaba con la sub-15. Y íbamos a provincia, íbamos a La Serena, íbamos a Concepción, hacíamos un trabajo con los jóvenes en la semana, el día miércoles. Entonces yo estimo que, bueno, el trabajo fuerte que yo hice en esa época fue ese, más los cursos de entrenadores, que en esa época no había INAF. Habían cursos de Usted entrenadores. lo hizo afuera, además, ¿no? Esos cursos. Y los hice aquí y hice 3 cursos afuera. En Francia. Francia, Italia e Inglaterra. Claro, eso da también un bagaje, un conocimiento. Pero siempre digo yo a los entrenadores nuevos, los colegas, que yo no me siento entrenador por los cursos que hice. Yo me siento entrenador por los 16 años que jugué al fútbol. Y estos cursos te dan elementos, te dan herramientas, te dan cosas para planificarte mejor. Pero yo no podría haber sido entrenador si no hubiera sido jugador. Yo no me atrevo a enseñarle tenis al Chino Río. ¿Y qué piensa de estos entrenadores que no jugaron? ¿Qué hay? Que les va a costar más. Siempre les va a costar más. Están muy preparados, están preparados en otras áreas, a lo mejor más preparados. Pero en la época nuestra, los entrenadores que yo tuve, los profesores que yo tuve, yo te diría que rara vez alguno tenía cuarto medio. Pero sabían su oficio, sabían la cosa ética, sabían el ejercicio profesional, cómo había que hacerlo. Tenían ese olfato también Claro. y de la experiencia de haber sido jugador.
Pero es bueno, indudablemente, tener mucho más instrucciones es importante. Y como entrenador, don Arturo, ¿qué era lo que más disfrutaba? Los entrenamientos, ¿El día a día? sí, ¿Más que el día de la competencia? el día a día, el contacto con los jóvenes. Uno se mantiene con la mentalidad joven, sabe las canciones que están de moda, sabe en los buses, y se divierte con los jóvenes, uno y siendo grande. Al principio no, es muy par con los jugadores, pero ya cuando va Se va teniendo tomando edad, uno, distancia. una cosa que te mantiene al día y joven. Y además el fútbol es una actividad adorable, que te abre las puertas en todos lados. Tú vas y seas de Colo-Colo, seas de la U, seas de cualquier equipo que has estado en el fútbol, inmediatamente te abre las puertas de conversación con cualquier persona. Yo creo que el fútbol es una fuente de... No creo que haya otra actividad que tenga más fuente de conversa y de discusión que el fútbol. Un verdad. café. Súper social, es verdad. Don Arturo, deme 2 características que no pueden faltar en un entrenador de fútbol. Conocimiento, vocación Conocimiento y vocación. y vivencia. Conocimiento. Con vocación y vivencia. Buena. ¿Y su fortaleza? ¿Cuál era su mayor fortaleza como entrenador? Duro de cabeza. Bueno, tú lo reconociste. Sí, una convicción, verdad. una resistencia a todo. La convicción. Y muy sobre- convencido de lo que hago, de lo que hacía, porque de una manera que no es la verdad, es la verdad mía, digamos. Y eso uno lo puede transmitir y hacer que los jugadores también la tengan. Y yo creo que eso quedó demostrado en los equipos que yo Sí, dirigí. claro. ¿Y su debilidad? Corazón de abuelita. me hacían broma mis hijos. ¿Cómo me decían? Cangrejo. Cáscara fuerte y corazón blando. Es verdad, es verdad. Y según su experiencia, ¿el entrenador tiene que ser cercano o guardar distancias con el jugador? Pucha, las dos cosas. Ahí Pero hay que ir midiendo según el jugador. Y depende de lo que cada uno en su mérito. No a todos les puede... cuando dicen todos son iguales, para mí... No se les trata todo iguales. No, porque en un plantel hay jugadores que han ganado todo y tienen hecha su vida, son multimillonarios, ponte en Europa. Y hay otros que están empezando y que no saben de qué se trata, juegan al fútbol por instinto. Entonces, uno como entrenador tiene que saber dónde apretar la tecla. Las clavijas, como Claro, decía usted. cuándo hay que castigar y cuándo hay que halagar. Y esa cuestión no se aprende en la pizarra. No se aprende estudiando teóricamente. No se Se compara. aprende jugando y viviendo lo que uno vivió. ¿Verdad? Y en un partido, don Arturo, aquí muy de entrenador, en un partido, con lo que pasa, el rival, cómo se está jugando, si cambió de línea de 3 a línea de 4, más su equipo, ¿dónde usted focalizaba más su atención cuando estaba dirigiendo en plena competencia? Yo no... Porque hay mucho estímulo. Yo era malo para fijarme en los rivales. Me fijaba mucho en los jugadores míos. Si estaban jugando bien, si estaban jugando mal, si estaban haciendo malos pases, si estaban perdiendo las pelotas divididas, si estaban perdiendo en los córneres, las pelotas paradas. Me fijaba mucho en eso, en la cosa del equipo que yo dirigía. Pero tenía siempre mi ayudante o alguien que estaba fijándose en la cosa más global, digamos. O en el rival. Claro. Pero Por su ejemplo, foco- los ayudantes míos estaban en la tribuna y yo antes de hablar en el entretiempo pues, tenía una pequeña reunión con él, a ver qué has visto tú, cómo se ve. Oye, está asomando mucho la pelota, no sé qué, el 10 de ellos, el 8. Perfecto. Me pero su apoyaba foco con eso. principal estaba en su equipo. En mi equipo. Y le debe haber tocado a Arturo tener jugadores donde a veces el jugador más importante es difícil para el entrenador porque o tiene menos compromiso o un poco desordenado. ¿Cómo se hace ahí para lidiar con ese tipo de jugador que es importante? Porque si bien es cierto, el entrenador está por sobre él, por rango,
pero en la cancha el entrenador depende también de ese jugador. Claro. ¿Cómo hacía para lidiar con ese tipo de jugador que es un poco más rebelde, con menos ¿El jugador compromiso? de tu equipo o el del rival? De su equipo. Como para convencerlo de llevarlo a su idea. Bueno, conversaciones privadas. En general los jugadores más rebeldes son los mejores. Claro. Son buenos, son buenos, pero si el liderazgo del entrenador es bueno, es importante, esos jugadores, los mejores, al final se transforman en los más humildes. Los jugadores cracks al final son los más humildes, son los mejores, los que más te ayudan, si están convencidos de lo que tú haces. Si logras seducirlo. Ahora, si no están convencidos, si creen que el entrenador es un charlatán o que es un versero, qué sé yo, ahí estás liquidado. Pero cuando tú logras eso que te decía antes, tener la confianza de que tu idoneidad, el jugador la sienta, porque uno como entrenador, yo nunca dejé de sentirme jugador. De todas las etapas que yo he vivido en el fútbol, que fueron todas, jugador, entrenador, dirigente después, la del jugador es la más, para mí es la más marcadora, digamos. Sí, claro. Cuando era entrenador no dejé de ser jugador, yo me ponía siempre en el lugar del jugador. Porque siente uno lo que el jugador está sintiendo, o lo vivió. Lo vivió y eso es impagable, Claro. invaluable además. Y me sacaron del equipo y no me pusieron, no me citaron, yo lo viví. Don Arturo, ¿y cuál siente que fue el precio más alto que pagó por ser entrenador de fútbol? ¿Qué cosas tuvo que dejar de lado que después en el recuento uno dice, wow? Bueno, los primeros años, ese tiempo Colo-Colo fue muy alienante, ¿no? Y me perdí mucho del crecimiento de mis hijos, los hijos mayores especialmente, la María Elisa. No me di cuenta en lo espectacular que se había transformado. Y escribió después un poema del Cacique Blanco, tú te debes acordar, y lo pusieron en el camarín. Tiene razón. Y yo no sabía que tenía esos talentos, ¿no? Mi hija ahora es una gran psicoanalista, pero ella desarrolló cosas que yo no me di cuenta que las tenía. Por estar los dos imbuido en el mayores, por fútbol. estar tan metido en la cosa del fútbol. Yo siempre fui un padre presente, sí, ¿eh? No tuve problemas, que yo las horas del tiempo libre lo usaba con mi familia, pero uno pierde mucha intimidad con el crecimiento de los hijos. Sí, es verdad. Y si tuviera que ver un momento de los más difíciles que le tocó vivir en el fútbol, ¿cuál sería ese momento? ¿Cuál fue el momento más complejo? Bueno, esas derrotas muy fuertes, la que te digo, la de Vasco da Gama. Vasco da Gama, Colo-Colo. Copa Libertadores. Y después la eliminación de otra selección, la del 93 con Perú. Yo estaba también ahí, Que claro. el Coto perdió un penal. Sí, te lo hablamos acá. Y habíamos ganado a Brasil, 3-2. 3-2 a Brasil, el Brasil bueno, de Roberto Carlos, de todos unos monstruos. Que ahí Y está no clasificamos. Y no clasifica. Con el empate no clasificamos. Y Pellegrini era el ayudante, me acuerdo, Claro. en esa selección. Claro. Eso fue muy duro también, que me significó. Yo tenía contrato vigente ahí en la dirección técnica y yo al poco tiempo renuncié. Y se produjo tal agresión del medio al no clasificar en esa Copa América de Ecuador fue. En Ecuador. Que yo no vi convicción en lo que estábamos haciendo, porque te repito que para mí lo más importante que estábamos haciendo era todo este otro trabajo técnico paralelo. O sea, la selección no puede ser un ente que va aislado del resto del desarrollo del fútbol. Está Y todo creo ahí. que eso es lo que le ha pasado un poco ahora. Este último tiempo lo que está viviendo la selección es que estuvo siempre muy aislada del desarrollo del fútbol. El desarrollo del fútbol no se produjo paralelo. Y estamos viviendo. Por eso que ahora hay esta brecha. Por eso que ahora no tenemos muy buen recambio. Estamos con ese problema. Tuvimos mucho tiempo con que la selección era una cosa muy buena, exitosa, pero iba ajena al desarrollo del fútbol. Sí. Y eso es lo que nosotros en esa época tratábamos de evitar. Vamos a Con mi hablar de gran, eso. y mando un abrazo a un gran entrenador también, formador de gente, que fue Caupolicán Peña, Don que Caupolicán era Peña. presidente del Colegio de Entrenadores
Durante mucho tiempo. Y él estaba integrado en esta dirección técnica como representante de todos los entrenadores, entonces había un intercambio permanente de ideas y de capacitaciones con todos los entrenadores, se creaba una doctrina común. Y eso ayudaba al desarrollo del fútbol. Sí, claro. Don Porque, Arturo, perdona, sí. el efecto multiplicador que tiene un entrenador de fútbol sobre la educación de un jugador es clave. Y ese efecto multiplicador es el que hay que volver a recuperar. ¿Y eso cómo se recupera? Haciendo una formación de entrenadores, pues, buenos educadores. Buenos educadores en las inferiores, que haya estabilidad. Cambia el entrenador, el que no gana los campeonatos lo echan y ponen. ¿No? Es una cosa que está totalmente Demasiado desvirtuada. exitista y resultadista. Totalmente desvirtuada. Don Arturo, aquí esta es una sección cortita, son respuestas, yo le tiro un concepto y usted me dice corto. ¿El gol que más gritó? Pucha, no gritaba mucho los goles, pero el gol que me marcó para toda la vida fue ese famoso gol, el gol de la liguilla del año 81 con Colo-Colo. Que pasaron factura después esos goles. Todo, ¿no está? a favor y en contra, dependiendo de dónde estaba. A su juicio, el mejor entrenador en la historia. Fernando Riera y en la pelea Manuel Pellegrini. Los dos. Sí. El mejor arquero que vio. El Cóndor Roja. El Cóndor Roja. El mejor jugador que vio. Pucha, ¿quién me pone en aprieto? Jugador de todo el mundo. De campo, sí. ¿Y de toda la historia? Y de toda la historia. Pelé. Pelé. A mí sin ninguna discusión. Sin discusión. Yo sé que hay... lo que pasa es que yo soy más antiguo, pero yo vi mucho jugar a Pelé. Me tocó casi contemporáneo y todos los campeonatos de verano que se hacían aquí, que Pelé siempre la rompió. Pelé era un atleta perfecto, además. Fue el mejor jugador de toda la Por historia. sobre los demás. ¿Qué artista, vivo o muerto, le gustaría ir a ver su show? O un recital con su señora. Vivo muerto. Lucho Dalla, Lucho Dalla, buena. Gianni Morandi. Gianni Morandi, buena. 3 personajes que invitaría a su casa para una cena, para una comida. Pucha. De la historia, muertos o vivos. Bueno, pero uno tiene que pensar en los amigos ahí, ¿no? Amigos. Más que un Elvis Presley, un Claro. Pelé. A Manuel. Manuel es mi amigo, De la vida. mi hermano que tuve en la vida. ¿Ahí está esa foto, don Arturo? ¿Dónde? Eso. Ah, aquí Esa. sale Inglaterra, Bobby Robson. Bobby Ese fue el Robson. curso que hicimos con Manuel en Inglaterra el año 88, que le significó a él el descenso de la U. Ese año fue el que desciende Manuel con... Y yo la renuncia a Colo-Colo. Cuando me fui y llegué, estaba Colo-Colo colista. Y renuncié. Ahí fue cuando me quebraron el vidrio del auto. Y después volví y llegamos a la liguilla y fuimos a la Copa Libertadores. Pero fue un año muy especial, pero un curso muy importante, pero Buen curso. ahora no se podría. Esa cosa que hicimos de irnos, éramos entrenadores titulares, yo de Colo-Colo y él de la U. Imagínate, dejar el equipo Por impensado. 3 semanas. Claro. Esta sí, respuesta corta. La U. ¿Qué se le viene al tiro a la cabeza? La U. Años tuve 11 años en la U, primero como jugador, después como entrenador, 2 periodos. Es un club apasionante. Colo-Colo. Los mejores recuerdos de mi época profesional en Colo-Colo. 5 años como entrenador y 3 años como presidente del club. Exacto. 8 años, gente adorable. Me costó al principio, pero después me retribuyeron un cariño inapreciable. Peter Dragicevic. Dirigente visionario, audaz y muy valiente. Mirko Josic. Buen entrenador, le tocó dirigir un plantel muy bien formado y gran talento para lograr los objetivos que logró. Jorge Sampaoli. Buen entrenador. Manuel Pellegrini. Mi hermano. Marcelo Bielsa. Un privilegio
que representa a los entrenadores una persona como Marcelo Bielsa. Hay otros que a uno le da vergüenza que lo representen. Sí, es verdad. Don Arturo, el tema mental en el jugador de fútbol es fundamental, ¿no? Muy importante, sí. ¿Se le da realmente la importancia a eso? Sobre todo ahora que está el tema de la salud mental, con muchos deportistas de alto rendimiento que han salido con problemas de estrés, de depresión. ¿Se le da realmente la importancia? ¿Se cuida al deportista? Bueno, ahí yo veo que es importante las capacidades del entrenador. A pesar de que ahora hay todo un apoyo profesional, equipos multidisciplinarios que se preocupan de todos estos aspectos extra fútbol, ¿no? Pero yo estimo que el entrenador tiene que estar capacitado para darse cuenta los problemas que tiene cada jugador. Los problemas anímicos, problemas mentales. Y cuando hay algo más importante que está fuera de los alcances para resolverlo, uno tiene que apoyarse con profesionales. Claro. Pero el entrenador tiene que ser capaz de conducir un grupo humano en todos esos aspectos. El entrenador no está para hacer transpirar a los jugadores nomás. Y eso yo, para mí, siempre estimé que eso tenía que ser mi carrera, no estar dependiendo del resultado del día domingo y punto. Va mucho más allá. ¿Qué tiene que tener un líder? Lo que te digo, idoneidad, conocimiento, transmitir la confianza a los jugadores, ser de una línea, y cariño por lo que hace, cariño por sus jugadores, cariño genuino, no simulado. Al verso. Claro. Y de su carrera como entrenador, ¿qué es lo que más extraña hoy día? Es lo que te comentaba, la relación con los jóvenes. Eso. La relación con el grupo. Más que dirigir, más que la adrenalina del resultado. Un cargo que se preocupa que llegue con los pantalones rotos, que venga bailando, que venga con esto y decirle las cosas, cómo los tiene que hacer, digamos, o aconsejarlo. Y además, al retroalimentarse con ellos, digamos. Eso se echa de menos el camarín, en la mañana. La pesada, cuando te pesaba, tío. Habían algunos que sufrían, ¿ah? Chupete Ormazal, el Chupete Negro. llegaba como una hora antes para pesarse solo. Era terrible. Yo lo Era un pesaba. martirio. Se ponían más nerviosos para pesarse con usted que para entrar a jugar un partido. Pero después lo valoran porque se acostumbran a conocer su cuerpo. No sé si a ti te pasaba, pero yo, por ejemplo, ese hábito lo tomé de don Fernando Riera. Que pesaba y yo logré finalmente con el tiempo de ponerle la pesa antes de pesarme donde yo sabía que iba a pesar. De acuerdo a lo que había hecho, había comido el día anterior. El descanso, lo que había comido y todo. Entonces uno conoce su cuerpo, es un hábito muy sano, encuentro yo, al deportista, muy disciplinario. ¿Y de su carrera qué es lo que más lo enorgullece hoy en día? Todo lo que logró, de todo lo que hizo, de lo que formó. Esto que estoy haciendo contigo, encontrarme con jugadores, amigos y que se acuerdan de todo lo que hicimos y que lo recuerdan con afecto, con cariño, con respeto, eso es lo más halagüeño que uno le puede pasar. Es verdad, y eso es difícil, don Arturo, es muy difícil. Si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo a ese Arturo Salá de 35 años que está por firmar su contrato en Colo-Colo, con todo lo que sabe hoy en día y con todo lo que aprendió en su carrera, ¿qué consejo le daría a ese Arturo Salá ahí, sin canas? El dicho ese, si la juventud supiera y la experiencia pudiera, el mundo sería diferente. Y no coincide la experiencia con él. Claro, pero ahí era... Mira, eso fue muy inconsciente, ¿no? A pesar de que yo estudiaba y pensaba todas las cosas que hacía antes de definir. 35 años, era una cosa, no sabía nada de la profesión. A pesar de que estaba entrenador, pero uno con el tiempo va cambiando. Y el medio también va cambiando. Todo va cambiando y uno tiene que saber irse adaptando. Yo me acuerdo
cuando empecé a ser entrenador, tú no sabes las tardes que yo me dedicaba a preparar la semana de entrenamiento. Una tarde entera con mi cuerpo técnico, preparador físico, la planificación, y cada ejercicio con los jugadores, cuántos jugadores. Y después con el tiempo fui liberando un poco eso, no dándole tanta importancia a ese tanto detalle de ese tipo, sino que fijarme más en las conductas, en el gesto de uno, en el gesto que uno le hace al otro, en el garabato que le echa el compañero al otro. Y uno va cambiando su manera de conducir. Esas otras cosas se las va dejando a los ayudantes, se las va dejando al pero tú te vas fijando más en la cosa global, en el jugador que está descontento, en el que hizo una mala declaración para el grupo, en el dirigente que se mete más de la cuenta. Al final el entrenador tiene que ser una persona omnipresente, tiene que conocer el club al dedillo, al revés y al derecho. Pero uno va cambiando su manera de conducir. Claro, de la planificación que era muy importante, después a leer actitudes, leer el jugador. Claro, y eso lo pero una hermosa profesión, ¿no? Yo, si bien tuve, bueno, muchos dicen, ya es una frase cliché, ¿no? Que uno aprende más de los fracasos que de los triunfos. Es verdad. Pero a mí me tocó una época, me tocó más bien bailar con la linda. Sí, claro. Lo hablamos fuera de cámara, don Arturo, lleva 50 años, creo, de matrimonio. Deme un par de... Más 4 pololeos. 54 años. Deme un secreto para eso, para mantener en el tiempo una relación estable como la que tenía usted. Puchas, yo siempre decía, no sé si lo habré dicho a ti alguna vez, pero a los jugadores jóvenes les pedía que se casaran, pero les decía también que era la decisión más importante que iban a tomar en la vida, la elección de la pareja, de la mujer que iban a tener, es la elección más importante que vas a tomar. Y yo creo que es así, porque hay veces que hay parejas que tiran para arriba, sí. Hay parejas que no ayudan. Es muy importante. Sí. Y yo creo que tiene que ver con la formación familiar de uno, la formación familiar de la señora, con las cosas comunes que tienen, con disfrutar con las mismas cosas que le gustan a uno y al otro. Todas esas cosas van ayudando. Y el respeto. Y, quiero decirlo en esta entrevista, la fe. Yo creo que la cosa, a mí me ha ayudado mucho el ser creyente. Y en las horas difíciles, creo que me ha ayudado. ¿Y la fe cómo incide en lo de la pareja? Incide en que la fe te enseña a respetar, te enseña a querer, a que la pareja hay que entregarle lo mejor. En todas esas cosas que, bueno, yo creo que la religión cristiana, católica, son puros valores positivos. Sí, claro. Y si uno los trata de aplicar y cosa que es difícil, los santos nomás son los que lo logran. Pero uno si tiene ese horizonte, creo que se te hace más fácil la vida. Verdad. Cuando tenía una cosa compleja, a ver, ¿qué dice mi religión de ¿Qué dice la doctrina sobre este tema? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer esto? Yo creo que te da por lo menos un horizonte. Un camino y un horizonte. Claro, y se equivoca uno, ¿para qué te digo? Se equivoca cada rato, pero te ayuda. Y yo creo que estos 54 años eso nos ha ayudado a mí y a mí. A los dos. A la Elisa. Don Arturo, y en todos sus cargos que ha tenido después a nivel dirigencial, en Colo-Colo, en la NFP, ¿cuál fue su mayor acierto, haciendo el repaso, su mayor acierto y cuál siente que fracasó en estos cargos que tuvo? ¿Qué lo dejó más contento y qué lo dejó con ese dejo de, no, esto no resultó? Mira, yo tengo la tranquilidad que en todos esos cargos que no eran ámbito de mi destreza, digamos, yo no... A mí me tocó implementar la nueva ley del deporte cuando estuve en Chile Deporte como subsecretario de Deporte. Sí, claro. Y ahí hubo un cambio radical. Se pasó desde la DIGER, que era un organismo centralizado, a esta ley de deporte, que era una cosa nacional, y se hicieron direcciones regionales
y se implementó esta ley del deporte que daba derecho a las franquicias tributarias. Fue todo un trabajo organizacional muy fuerte. Y eso siento que lo hice bien. Lo hice bien porque por el hecho, claro, por el hecho de ser entrenador o deportista conocido, tuve pocos obstáculos políticos. O sea, los de allá y los de acá no asumían las cosas, porque las decisiones eran todas con criterios técnicos, más que políticos. Siempre uno está inserto en la cosa política, pero eran más con criterios técnicos y todo el mundo apoyó eso. Después en Colo-Colo me tocó una época también muy especial. Venía de una racha de cambios de entrenadores y contratación. Cuando llegué había un plantel de 40 y tantos jugadores y todos jugadores semiseleccionados de grandes precios. Tocó racionalizar un plantel tremendo y Le tocó una pega difícil ahí también. difícil elegir entrenador, tremendo, y salimos campeones. Exacto, con Tapia. Con Tapia y con Paredes. Y Paredes. La 30, la Copa Exacto. 30. Yo creo que cumplir también el objetivo. Y del otro lado, lo que quedó con ese gusto a poco de que no pude con esto, no me resultó esto, ¿no? En la NFP, si bien cumplí para lo que fui yo ahí cuando estuve en la presidencia de la NFP, que fue recuperar las confianzas de un periodo anterior que había sido tremendamente nefasto, lo que pasó con Jade, ¿no? Se venía Jade, saliendo que de toda coincidió esa... con la FIFA y toda esa cosa, y se perdieron todas las confianzas y encontramos un organismo en el suelo con un déficit tremendo. Se logró regular eso en corto tiempo, en hacer contratos muy eficientes tanto con la selección como con las televisaciones de las ventas del canal del fútbol. Hicimos cosas muy importantes. Pero la frustración que tengo es con los entrenadores, con la INAF, con la formación de los entrenadores. Esa es una frustración. ¿Qué le pasa con eso? Que siempre dijimos que lo que era iba a ser difícil, ¿no? Filosóficamente era difícil hacer un entrenador. Yo considero que no puede ser el jugador de fútbol una excepción del sistema. En la formación de los entrenadores, tú sabes ahora que hay un curso especial para los jugadores de fútbol. Sí. Y los otros regulares para... Sí. Y debería ser al revés. No puede ser una excepción del sistema, por lo que te decía antes. Esa es una cosa que yo encuentro que ya es irreversible, pero que fue una lucha que perdimos muchos entrenadores. Entre ellos Fernando Riera, Gaupolicán Peña, Manuel, el mismo Pedro Morales en su momento. Y no logramos con el Ministerio de Educación hacer que fuera considerado parte de la formación toda la vivencia que tenía un jugador de fútbol. ¿Cuántas clases prácticas tuviste tú en fútbol con tu entrenamiento? ¿Cuántas clases teóricas con las charlas que escuchaste, que viviste? Y eso nunca se tomó en cuenta. Entonces, un muchacho que sale del cuarto medio tiene la misma evaluación que un jugador de fútbol. Y todo ese periodo de aprendizaje nadie lo tomó en cuenta. Y esa fue una batalla que la perdimos. La perdimos y creo que yo siento que es el reflejo de lo que estamos viviendo. A mí me gustaría que el entrenador de la selección, con todo lo que respeto y quiero a Gareca, pero me gustaría que el entrenador de la selección fuera un chileno. ¿Hace cuánto tiempo que no tenemos un entrenador chileno en la selección? En la época que yo entrenaba era muy raro que la U, la Católica o Colo-Colo, los equipos grandes, tuvieran un entrenador extranjero. Eran todos entrenadores chilenos. Oye, y ahora es difícil. No se trata de ser, ¿cómo se dice cuando uno es xenófono? Porque uno ha estado afuera, yo dirigía afuera, pero hay ahí un tema que yo siento que me faltó, que no lo pude atacar cuando estuve en la NFP. Y pasando ahí que lo tocamos, el tema Gareca, ¿qué siente usted, don Arturo, con esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ha vivido este proceso de Gareca?
al mando de la Veo que ha sido selección? un poco víctima del tema. Y yo creo que en esta conversación que hemos tenido insinué cuáles eran las causas de lo que estamos viviendo, las causas de fondo, y que no tiene que ver con el entrenador. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos cambiado de entrenador? Tiene que ver con el desarrollo del fútbol. Y vamos a cambiar de entrenador y a lo mejor le apuntamos en una vez, pero después la cosa es que sea una cosa continua, que haya una política técnica continua que se preocupe del desarrollo del fútbol. Careca ha sido víctima y de repente le puede apuntar o no puede apuntar con el equipo, con los jugadores, pero no tenemos un recambio adecuado porque no hemos trabajado bien el desarrollo del fútbol. Y eso pasa porque... Y eso es largo, es hacer una política a largo tiempo. Mi ideal como entrenador también y de muchos entrenadores viejos, amigos míos, es tener un organismo técnico, una dirección técnica que sea independiente de la autoridad de turno, que sea independiente de los resultados, que trabaje con la selección adulta, pero también trabaje con los jóvenes, con las mujeres, con el fútbol amateur, que sea un organismo técnico que no dependa de las autoridades de turno. Y mientras no haya una cosa así, por eso es admirable lo que ha hecho Argentina. Es admirable, porque han sido ya 2 veces campeones. Sí. ¿Y por qué? Porque tú te fijas que hay todo un por abajo proceso, está Aymar, coherente, de sí. todo un grupo que está trabajando técnicamente como corresponde. Sí, han hecho un buen trabajo ahí. Perdóname, no te dejo preguntar, pero... No, está perfecto. Sí. Me apasiono con este tema Está perfecto, don Arturo. y siento que erramos los caminos, no es un problema. Si ya cuántos entrenadores. Y esto de que hayan empresarios que son dueños de clubes, ¿también influye? Malo. ¿Y eso se puede revertir? Hay que buscar la fórmula, pero ¿sabes qué? Claro, hay mucha crítica con las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas creo que han sido un beneficio bueno. Lo que pasa es que hay que perfeccionarla, hay que tecnificarla. Las sociedades anónimas lo que han hecho es transparentar que el fútbol es una industria. Y cualquier industria de cualquier tipo no hay mejor forma de llevarla que a través de una sociedad anónima, por las regulaciones que tiene, por la normativa que tiene. Sí. Y es un error que vayan contra la gente, porque las sociedades anónimas lo que buscan, sus accionistas, la gente que pone plata de su bolsillo, la arriesga, lo que quiere tener es rentabilidad. Y la rentabilidad tiene que ver con el éxito deportivo. Exacto. Entonces, al tener éxito deportivo, también se favorece el hincha, el jugador, la gente que trabaja. Entonces, es una buena cosa. Lo que pasa es que se cae mucho en los egos. Los presidentes de los clubes a veces tienen un ego muy fuerte y la mayoría de ellos ha sido exitoso en sus profesiones personales, pero no siempre, y no digo solo de Chile, pasa en todas partes del mundo, pero no siempre en el fútbol funciona lo que ellos han tenido como su carrera personal. Y ahí es donde se equivocan. Entonces la sociedad anónima lo que hacer es profesionalizarlas más, que sean más profesionales, tecnificar bien la administración y producir el desarrollo. Pero esto no se hace con inestabilidad, cambiando a cada rato, un día una cosa, partir siempre de cero. Son cosas de largo aliento. Está demostrado que así resultan las cosas, o por lo menos a uno lo acercan a lograr las cosas. Don Arturo, con Manuel Pellegrini usted tiene una amistad de, no sé, como su hermano. ¿Le gustaría verlo en la selección? Sí, pues, bueno, se lo ofrecí yo. ¿Y qué dijo? Se lo ofrecí. Bueno, ahí hace poco hizo una declaración de que le había dolido mucho haberme dicho que no, porque no sé si estaba en el Manchester City. En el Manchester parece que estaba, sí. Entonces es difícil venir aquí estando en ese nivel profesional que están allá, tú sabes cómo son los clubes de Europa. Pero él, que venga, le digo yo que venga, si no, en vez de venir va a tener que venir al cementerio. Vamos a ver, tiene el contrato hasta el 2026. Pero lo visto en este último tiempo
más asequible al tema. Sí, ¿no? 2 o 3 entrevistas que le he visto que en otras ocasiones. Aparte ya hizo una carrera exitosísima y larga en Europa, como que el broche de oro Claro, es... es que lo que pasa es que en ese cargo que él debería estar, que yo pienso que debería estar en un cargo, no sé si entrenador de la selección, pero que él ponga al entrenador de la selección. Y él ponga al entrenador de la sub-20 y al de la Y organice todo. sub-17 y él te aquí arriba. Mire qué fotones, don Arturo. Qué bueno, Javi. Ahí está Manuel. Carballo. Ahí ¿Cómo Carballo, Ashwell, Vigorra, Quintano. Quintano. Un saludo a todos mis amigos, el Toro Arangui, Ashwell, Lalo Peralta, Chico Hoffen, El chico Espedaletti, Hoffen, Jorge Américo Espedaletti. Juan Soto, Juan Soto, con Él, pelo, claro. que ahora ya está sin pelo, Juan. Juanito Soto. Qué fotón. Qué buen ¿Algún equipo. recuerdo, alguna anécdota de Las ese mejores, pues las mejores. Ese equipo, fíjate. tiempo? Buen equipo. No, Buen equipo. y todos entrenadores al final, casi todos. Carballo entrenador, Pellegrini entrenador, Vigorra entrenador, Quintano entrenador, Offen entrenador, Juan Soto, entrenador. Juan Soto entrenador. Esa es la influencia de Riera. Increíble como Y influye. si tú te fijas, Riera dirigió, tú no nacías ahí. No. ¿Cuándo naciste tú? El 65. Puf, el 62, toda la selección del 62 fueron casi todos entrenadores. Tienes razón. Juan Soto. Porque Bernardo Riera Ruiz. te metía ese bicho de la importancia del fútbol, del amor al fútbol, que el fútbol es tan importante como una carrera de médico, ingeniero, y te metía eso en la cabeza. Si tú, el futbolista tiene que ser también un joven a los 20 años, 18 años, elegir ser jugador de fútbol es tan importante como elegir ser arquitecto, médico, periodista, etc. Te metía esa cuestión y después te metía el bicho del entrenador. Entrenador. Te hacía entrenar a las escuelas de fútbol, te citaba en las tardes a trabajar. Yo lo hice con ustedes también en Colo-Colo. Sí, no sé si te claro. acuerdas. Y a los chiquitos de la escuela de fútbol, a los jugadores uno le... Metiéndole el bichito Claro, de... a ver si tienes la vocación. Y te meten, te fijas esos procesos del 62 como la de la U, que a mí me tocó jugar, fueron casi todos entrenadores. Increíble cómo se va dejando ese legado. ¿Qué es la felicidad para usted, don Arturo? Hacer lo que a uno le gusta no es salir campeón. La felicidad, y nosotros con Colo-Colo fuimos 6 veces campeones. Sí, claro. 3 del campeonato y 3 de la Copa Chile. Sí. Una cosa así. Pero la felicidad es hacer lo que a uno le gusta y hacerlo con agrado y tener la familia que tengo. Y el legado, ¿cuál es el legado que usted cree que deja a las nuevas generaciones de entrenador? Usted es un hombre de fútbol querido, respetado por todo el medio. ¿Cuál es el legado que usted siente que le gustaría dejar? Pucha, yo creo que es el resumen de todo lo que hemos conversado esta noche. Que los jugadores aprendan, que los jugadores sepan que como decía Luis Ormazábal, que el éxito es efímero, que la cosa material va y viene, que no es importante más importante que tener cosas es necesitar de menos cosas para ser feliz. Porque todos creen que tener cosas y tener el auto último modelo, tener un avión, ahí está la felicidad. No, pero la felicidad es tener necesidad de menos cosas para ser feliz. Disfrutar con una cosa simple, con una ida a la playa, con una ida al campo, una ida al río, con la familia, un asado con la familia. Esas cosas que le quedan a los jugadores. Yo me enojaba mucho con la cuestión de los autos, de los jugadores. Sí, es que usted era un gran educador. Era pesado. Un gran educador. Bueno, pero me decía... Yo recuerdo que como 4 veces me mandó para arriba al entrenamiento porque yo le reclamaba todo que no salió en los reducidos y ya le sacaba tanto de su hacía váyase, me decía, váyase arriba al caballo, no quiero verlo. Sí, bien hincha tú. Y es la manera de educar también, porque uno llega arriba y dice, sí, en realidad me reclamé todo, es como... Bueno, pero después tú fuiste entrenador, Sí, y claro. fuiste ayudante. Y ahí uno se da cuenta. Y fíjate que era ese fue otra cosa importante que nos tocó hacer en la dirección técnica cuando en los cursos de entrenadores impusimos de que
el jugador, siendo jugador de fútbol activo, hiciera los cursos de iniciador y de monitor. Porque antes, cuando a mí me tocó, tenía que uno haberse retirado del fútbol para poder entrar a hacer el curso de entrenadores, iniciadores, monitores. Nosotros lo establecimos que los jugadores activos hicieron el curso de iniciadores y monitores. Porque eso te significaba estar del otro lado y entender mejor Sí, claro. al entrenador. Ayuda mucho. Claro, pues, si el jugador cree que el ombligo del mundo. Pues, Sí, uno se cree el ombligo cuando está jugando. Después se da cuenta que no. La última, don Arturo. ¿Con qué o con quién le gustaría encontrarse después de esta vida? ¿Con qué o con quién? después de esta vida, me gustaría encontrarme con toda mi familia. Y ojalá en el abrigo de Dios, en el cielo. Hay que leer, este tiempo de ocio que tengo, estoy por primera vez intentando volver a tratar de leer la Divina Comedia de Dante Alighieri, la Divina Comedia que te habla del infierno, del purgamento, claro, del cielo, y te habla en forma alegórica, así, es bastante difícil entender, pero al final te vas dando cuenta lo que es. Que esta cosa del cielo, el infierno y el purgatorio son cosas que son como símbolos, pero no es que existan, pero tiene un sentido. Y ese libro es una maravilla, difícil de leer, sí. Hay que estar muy concentrado y a la medida que lo vas leyendo te vas metiendo en el libro. Don Arturo, quiero darle las gracias. Para mí, de verdad, fue un gran, se lo dije antes de que, o cuando llegó, que era un gran privilegio. Yo, si hay alguien que admiro, respeto y le tengo un cariño enorme, un hombre de fútbol. Si uno tuviera que decir quién es un hombre de fútbol, don Arturo Salá, querido y respetado por muchas generaciones. Gracias. Infinitas gracias. Sé que nos da notas, sé que nos da entrevistas y le quiero agradecer la deferencia que tuvo conmigo y con nosotros. Así que muchas gracias. Un agrado, Marcelo, qué gusto. Y en ti reflejo un saludo a todos los privilegios de jugadores que tuve por dirigir, y sé que los que miren están contentos y verte a ti también tan sólido y tan bien en tu trabajo que sé que te está yendo muy bien. Muchas gracias, don Arturo. Le tengo mucho cariño y muchas gracias, se pasó. El mejor lugar para jugar es Coolbet. Apuestas deportivas, casino online, póker y mucho más. Toda la emoción y diversión en un solo sitio. Gana, disfruta y siente la adrenalina en cada jugada. Porque cuando se trata de entretención, hay un solo lugar. Este 2025, siempre Coolbet.